Bienvenidas todas las personas que se acercan a escuchar este cine podcast Tónica Replicante. Estamos en la cuarta temporada, tercer programa y tenemos una invitada de lujo. Pero antes vamos a escuchar esta cuña de entrada. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Como siempre es un placer saludar a mi querido carnal y cómplice Javier de Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, querido Alberto Zúñiga. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Todo tranquilo? Un día más en el que la crítica y los historiadores despellejan a Napoleón y un día más que tengo unas ganas locas de ver la película. Es correcto. Pues hoy tenemos a una invitada de súper lujo. Sí, Tenemos señor. aquí con nosotros a Andrea Giannone. Ella es la directora general, CEO y cofundadora de Film Market Hub, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí hoy con ustedes y qué lujo, qué invitación, me encanta. Te ha advertido ya, Beto, que todo puede suceder en este espacio. Ya te ha dicho ya las cosas. No te ha puesto en alerta. Vengo Vale. preparada para cualquier cosa. Perfecto, muy bien. Pues entonces ya podemos empezar. Adelante, Beto, ilumínanos, cuéntanos quién es Andrea. Bueno, pues lo que les decía, Andrea es cofundadora de este negocio que es muy particular, que es una cosa muy, muy peculiar, porque podríamos decir, aquí lanzo la primera pregunta, Andrea, ¿es una aceleradora fílmica, aceleradora de proyectos fílmicos? ¿Cómo clasifican ustedes a Film Market Hub? Pues es interesante la pregunta que me haces, pero para responderla correctamente te diría que Film Market Hub es una plataforma online, en primer lugar, que tiene como principal función poner en contacto a creadores audiovisuales que estén creando películas, series o documentales con empresas y financiadoras para hacer los proyectos realidad, ¿vale? Entonces, comenzamos haciendo eso hace un par de añitos ya, y a medida que hemos ido avanzando con el proyecto, hemos trabajado mano a mano con todos los creadores, haciendo match. Hemos aprendido que no solamente hacer match era suficiente, ¿no? Entonces también con el paso de los años fuimos ampliando, digamos, el catálogo de servicios o apoyos, empezando con análisis de guión, que es una forma también de acelerar proyectos, hasta llegar a una de las actividades que tenemos anualmente, que es propiamente una aceleradora. Pero esto es más un complemento de lo que es realmente Film Market Hub. Film Market Hub es una plataforma con convocatorias donde cualquier creador que tenga un proyecto puede inscribir y presentar sus proyectos a empresas para hacerlos realidad. A mí lo que me sorprende así de primeras, y perdona el atrevimiento, es que te veo muy joven. Nuestros oyentes no te pueden ver, Ya. pero sí, Beto, estarás de acuerdo conmigo que yo particularmente esperaba a una persona más mayor, ¿no? Eso habla muy bien de ti, Andrea, porque creo que eres muy valiente y que tienes un echado para adelante que decimos aquí en España, que eso pues yo creo que habla muy bien de ti. Yo no sé, cuéntanos cuánto tiene tu proyecto, este proyecto, cuándo se te ocurre ponerlo en marcha, por necesidad, por ocio, por pasión, por vicio. Cuéntanos. Bueno, no te dejes engañar por mi apariencia porque parezco más pequeña de lo que soy. Este año ya me ha pasado 2 veces que me han calculado 10 años menos. Bueno, No, pues lo dejamos ahí, no Lo decimos dejamos nada. ahí. pero tengo un par de añitos encima. Pues mira, este proyecto realmente surge allá por el 2010, cuando yo, que formaba parte del sector, yo me especialicé en producción, siempre amante más de la producción creativa, muy, muy vinculada con el guión, que en España no existía. Este concepto yo recuerdo que en el Reino Unido, con David Putnam, se hablaba mucho sobre esto del productor ejecutivo, y yo me quería especializar en ello. Pero sí que es verdad que en aquella época, en el 2010, llegó la primera crisis mundial espectacular El y ladrillo. recuerdo, sí, la de ladrillo.
Y recuerdo que yo formaba parte de una generación que teníamos proyectos en desarrollo, eran unos proyectos que sí que es verdad que eran ambiciosos, estaba rodeada de jóvenes creadores muy, muy talentosos que al día de hoy siguen siendo amigos míos. Y llegada la crisis nos dimos cuenta de que prácticamente el sueño de todos se iba a ver truncado, ¿no? Porque si antes era complicado, digamos que las vías de financiación en aquel entonces se habían estrechado todavía más, ¿no? Entonces ahí es donde surge un poco el concepto, ¿no? O sea, yo veía que estábamos todos un poco atrapados en que dependíamos de las 3, 4 productoras que conocíamos y quizás existía la posibilidad de que la productora ideal o esa persona que nos pudiera ayudar a hacer este proyecto, nuestros proyectos de películas, el mío era una película en ese entonces, no estuviera en España. Entonces, dándole vueltas al concepto, decir, oye, pero por qué tenemos que depender o seguir tanto los pasos tradicionales? ¿No? En aquella época era contacto a los 3 productores que conozco o ahorro dinero y voy a Cannes, a ese mundo que está lleno de muchísima gente muy ocupada, o voy a Berlín, o sea, necesitaba recursos, y ahí es donde surge el primer, no sé, bombillazo, decir, ¿y si creamos una especie de comunidad online y ponemos en conjunto personas que tienen proyectos y personas que están buscando, ¿no? Porque también me pasó que en aquella época yo estaba haciendo un máster especializado en empresas del sector audiovisual y venían muchos ejecutivos, ya te digo, muy importantes. Y me di cuenta también de que nosotros éramos todos jóvenes con proyectos y ellos eran ejecutivos diciendo, es que ahora, no sé, las web series son muy populares y nosotros no tenemos acceso a esto. Y yo sentada ahí pensando, amigo, aquí hay 3 sentadas, tus creadores no saben hacer eso porque las nuevas generaciones son las que están liderando esto, ¿no? Entonces, se mezclaron como muchas cosas y surge el primer concepto que era, era una plataforma, bueno, bastante chunga, por así decirlo, era bastante nefastilla, era como una especie de intento fallido de red social, pero con suerte que inmediatamente ya encontré a mi socio y porque lo mío era como más una idea, yo había hecho sí una página web, pero era muy sencilla y él dijo, no, no, pero ya va, o sea, una red social está bien, pero aparte que vas a necesitar millones para hacerla funcionar, aquí lo que tenemos es que conseguir que la plataforma sea sustentable, porque al final de nada sirve crear una iniciativa y que desaparezca a los pocos meses. Y entonces él le da la vuelta y creamos lo que hoy se llama el marketplace, que es como un mercado. Tú inscribes el proyecto, no es que se vende, pero sí que ponemos en contacto a personas. Y así surgió un poco el proyecto. Qué interesante. Yo, cuando decías plataforma, denominarle plataforma, me lo imagino como un puente, Andrea, como este puente que permite, como una interfase que permite conectar a Sí, las grandes empresas y por grandes empresas con grandes ideas, con grandes proyectos, con grandes productores, guionistas, etcétera, etcétera. Pues me refiero a que ustedes trabajan de la mano con marcas ya muy reconocidas, o sea, dentro de su página de internet vemos que a estos diferentes servicios que ofrece la plataforma, pues de repente se le pueden presentar o pichar, como sí. decimos, ¿no? Técnicamente, pichar los proyectos, las historias, las series, las películas, pues a marcas muy grandes. ¿Fue complicado llegar a estas marcas? ¿Cómo fue el proceso para irse vinculando con ellas? Sí, o sea, fue todo orgánico y progresivo. Es decir, al final la necesidad de búsqueda de proyectos la tiene desde la productora más pequeña hasta, no sé, la plataforma más grande. Solo es cuestión de volumen. Entonces, obviamente cuando empezamos, lo que hicimos fue primero testarlo. Entonces ahí incorporamos a productoras pequeñas, que al día de hoy siguen estando. O sea, sí que es verdad que a nivel publicitario, lógicamente sí que hacemos estos eventos y los hacemos atractivos para que sea interesante y que también es verdad que estas marcas al final también tienen más recursos que otras, entonces hace que los casos de éxitos sean más elevados, pero es importante reiterar que es una plataforma que está diseñada para todo el mundo, desde proyectos más chicos hasta proyectos más grandes, para, bueno,
nosotros ponemos mucho el foco en descubrir los nuevos talentos. Esto es sumamente importante para nosotros. Y del lado profesional más empresarial, sí que tenemos empresas desde pequeñas hasta las más grandes. Las más grandes, realmente al principio, lógicamente, no, o sea, tú tenías que validarte, o sea, tenías que validar que el proyecto era real y que era funcional. De hecho, cuando nosotros empezamos, habían más plataformas, no plataformas, habían blogs y cosas de estas que estaban también intentando, porque no es la primera vez que a alguien se le ocurre una idea, o sea, esto no es para nada original, solo que quizás la forma que nosotros o sea, encontramos la forma de que sí fuera viable, ¿no? O sea, no queríamos caer en y eso yo creo que fue lo más complicado. Lo más complicado fue esto, porque crear una plataforma que priorice o sea, es interesante y es importante que tú generes las iniciativas, porque no hay otra que te está generando las iniciativas, abrir las puertas, ¿no? Lo que llamamos nosotros, o como tú estás diciendo, un puente, nosotros añadimos digital. Pero era importante validar de que iba a seguir existiendo. Entonces, por eso también, en parte, sí tiene un coste, o sea, no es una plataforma gratuita, o sea, tiene sus cositas, que para algunos son obstáculos, para nosotros es la viabilidad del proyecto. O sea, tiene que seguir existiendo para que sigan apareciendo estas puertas. Entonces, una vez que empezamos a abrir las puertas, nos afincamos mucho en el proceso de curar los proyectos. O sea, es decir, obviamente Field Market Hub inscribe todo el mundo y todo el mundo puede hacerlo. Al principio no teníamos una curaduría y recordamos que teníamos unos asesores del sector que nos decían tener cuidado porque si se inscriben proyectos que al final les falta desarrollo, no va a haber productor que esté interesado. Entonces empezamos a incorporar estas pequeñas acciones que tenían como estos pequeños inputs de curación, donde al final seleccionábamos un grupo de proyectos y los presentábamos a productoras. En aquel entonces no eran muy grandes, pero tampoco eran tan pequeñas. Recuerdo que Telefónica vino en su momento. O sea, la verdad es que las empresas siempre han estado interesadas. Ahora se ha transformado en otro conglomerado gigantesco. Y cuando empezamos a tener casos de éxitos o proyectos, porque no, claro, la gente siempre nos pregunta, bueno, ¿cuántos casos de éxitos tienes? Entonces es como, bueno, a ver, vamos por partes. Para nosotros entendemos caso de éxito es un proyecto que te puedo decir que está estrenado, pero cocinándose hay muchos más del número que aparece en la web. Entonces, este número que se está cocinando, al final, lo que es el lado profesional de las empresas, se van enterando. Entonces, saben, oye, empiezan como porque las empresas tienen la necesidad, o sea, al final a ellos les llegan montones de guiones en todas las formas, en todo, y es muy complicado para ellos. Entonces, por un lado, la plataforma obliga al creador a traducir el lenguaje del productor, lo hace más sencillo, lo hace más ágil, y también tiene una cosa que es muy interesante, que creo que es lo que nos diferencia de los festivales, aunque no son competencia para nada, porque la parte personal es fundamental. Yo entendía que cuando yo iba a los festivales le tocaba la puerta a un montón de productores. Entonces los productores, yo les decía, les contaba mi rollo, mi película es lo máximo. Al final el productor me decía, me encanta tu proyecto, es muy chulo, pero yo hago comedia y esto es un thriller psicológico. Entonces en Film Market invertimos el proceso, es decir, ¿qué estás buscando? ¿Cuáles son los géneros? ¿Qué es lo que necesitas? Y yo te hago un pool de proyectos que cumplen con estos requisitos y te lo mando, ¿no? Y así funciona la plataforma. La plataforma intenta optimizar en todo lo posible cualquier ruido que tal y encontrarte la oportunidad real, ¿no? Nos afincamos mucho, mucho en eso. Y así fue como poco a poco las productoras grandes empezaron a llegar. Una cuestión de terminología. Lo he hablado con Beto varias veces. Lo que es el executive producer tiene poco que ver con el productor ejecutivo que es en el mercado más español europeo. Quizá tú puedas ponernos un poco de luz con respecto a eso. ¿Por qué esa diferencia terminológica tanto del cine de Hollywood al resto del cine? Es interesante porque, claro, sí que es verdad que nosotros en Europa miramos mucho a Hollywood, o sea, y el sistema como funciona Hollywood, yo te diría que es radicalmente diferente, o sea, desde el origen, desde el formato del guión, no, el formato es el mismo, pero quiere decir, desde la concepción de cómo el guionista se enfrenta a los proyectos, allí los guionistas se enfrentan de una forma quizás más profesional, independientemente de que sean amateurs, aquí es más aspiracional, es más a ver si es como probar suerte, ¿no? Entonces, este mindset ya radicalmente de un inicio
empiezas totalmente diferente, porque el que tiene esta vía más profesional, al final entiende que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en Hollywood, hay una industria que está más estandarizada. Hay paso número 1, paso número 2, paso número 3. Entonces, en Estados Unidos es donde aparece el executive producer, porque en Estados Unidos sí que existe la inversión privada, cosa que en Europa, hasta las plataformas, no existía. Entonces, ahí es donde creo que en Europa entra esta confusión, ¿no? O sea, el executive producer es el que pone el dinero. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego está el productor, que es las productoras, vamos, Morena Films o las normales, que ponen recursos también. Y ponen dinero, a veces también ponen dinero directamente, pero digamos que al solo gestionar el proyecto y meterlo estructuralmente dentro de tu empresa, ya estás aportando activos, o sea, forma parte de tu balance. Entonces tú Claro. también eres un productor ejecutivo. En Europa no existe ese productor ejecutivo más americano, que es el que te pone el dinero. Ahora diría que son las plataformas, ¿no? Las que sí tenían ese otro productor ejecutivo. Las que trabajan con Originals, pues son ellas ya las dueñas absolutas, y las que trabajan con Exclusive, pues somos coproductores ejecutivos, ¿no? Pero nosotros en Film Market lo que hacemos es tratar de transmitir el mensaje claro al creador, porque a nosotros nos llega, te diría que es un número enorme de guionistas. ¿Cómo le enseño mi guion a Netflix? Y es como, ya va. Y por eso también surge un poco el tema de la aceleradora, porque hay mucha gente que no entiende cómo funciona la industria por dentro. Entonces, si eres un guionista puro y duro, tienes que conseguir primero un productor, pero no el ejecutivo, un productor, que puede ser productor ejecutivo, como puede ser Morena Films, o puede ser también un productor que es un product, vamos a llamarle un product manager, una persona que te va a ayudar a empaquetarlo, a montarlo y a conectar con esa segunda productora, que sí será la productora ejecutiva, que nosotros a veces le ponemos el nombre, no quiero confundir más al personal, pero es como el key player, vamos a ponerle, porque esta es la que sí finalmente te conecta con Netflix. Si no trabajas con estas productoras, no lo vas a hacer. Netflix trabaja con un pool de empresas, lo cual es lógico, y las plataformas también. O sea, los productores ejecutivos que al final ponen el dinero, tú piensas que eres un inversor. Normalmente siempre vas a trabajar con aquellos socios que representen el menor riesgo, ¿no? Entonces tú, para llegar a ese inversor, siempre tienes que seguir todo como el funnel, o sea, todo el proceso de inicio a final. Y en este tenor o en esta dinámica, por ejemplo, si yo soy un guionista, ¿no? Tengo un guión, ya tengo mi historia, ya tengo un primer tratamiento, tengo mi guión final, después de tantos X número de tratamientos, lo tengo registrado. ¿Cómo me acerco con ustedes, por ejemplo? O sea, Pues estás en el momento perfecto, ujú. porque es el momento más interesante, sobre todo porque también te sirve incluso hasta para validar si estás por buen camino. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar y darte de alta en Film Market Hub gratis. No se preocupen, Bien, señores, bien, bien. A que ver, ahí. no vamos a cobrar. Pero sí que es Ahí. verdad que tenemos el mercado. Para poder acceder a ese mercado tienes dos vías, ¿no? Y en el mercado es donde las empresas están buscando proyectos. Entonces tienes o bien nuestras convocatorias, que pueden ser concursos de guión que vamos lanzando cada año, lanzamos varios, o lo que, por ejemplo, ahora está abierta una convocatoria que se llama Madrid Hot List, que es para hacer pitch, o sea, para presentar un proyecto. Entonces, según en el estado en el que estés, si tú eres un guionista, pues te conectaremos con productores, y si eres un productor, te conectaremos con coproductores o con directamente las plataformas, ¿no? Si tienes la estructura realmente, y hablo de productor real, no de, hola, soy un productor. No, porque eso también lo miramos con lupa, o sea, no sabemos quién es productor y quién no. Entonces te inscribes. La otra forma para poder acceder al marketplace es si pasas por algún servicio de curaduría, como pueden ser los análisis de guión, y obtienes una buena calificación, recibirás un market invitation. O sea, Film Market Hub te manda una invitación para que tu proyecto lo montes en el mercado. Y allí lo único que tienes que añadirle a ese guión que ha sido analizado y que ha tenido buena nota, pues es un póster. Y bueno, yo te recomendaría, ya que eres miembro Full Access, que es como la única membresía con la que trabajamos, que mires todos los vídeos de training y te hagas un buen dossier.
porque te van a ayudar a convencer y a vender más y a hacerlo mucho más atractivo a los productores que están buscando tu proyecto en el marketplace. Desde luego, lo que sí, la gente a veces se enfada. Me encanta, por ejemplo, últimamente estamos trabajando con una cosa que se llama Trustpilot, que son como que te van dejando reviews. Entonces la gente no te pone buena calificación, o sea, no te pone mala, pero te pone 5 y te dicen, el servicio espectacular, la plataforma genial, el equipo cercano, pero mi guión no. Y es como, a ver, Bueno, no, tampoco se hacen milagros, Quizás ¿no? es no vamos, que eso te iba a decir, a lo mejor es que es una mierda, ¿sabes? O sea, no, pero para nosotros no existe el guión mierda, eso es importante. Lo que Ajá. pasa es que sí existe el guión que le falta trabajo. Claro, me Entonces, interesa, claro, claro, por lo que milagro sea. no hacemos milagro en el Eso, sentido de que si no Claro. llegas al guión y la one page la rellenas de medio lado. Sí. O sea, no es que el guión, de hecho, se quejan porque no reciben solicitudes, pero luego cuando vas Ya. al proyecto y revisas la one page, 3 palabras, porque vamos con a veces enfado de yo soy guionista, ¿por qué me tengo que estar vendiendo? ¿Por qué tengo que hacer pitch? ¿No? claro. Y claro, o sea, eso yo lo entiendo, pero retomando un poco el mercado profesional americano que estábamos hablando, donde abunda la financiación, precisamente es porque están muy estandarizados estos procesos. Y esto denota o transmite profesionalidad y compromiso a tu proyecto, ¿no? Entonces, si tú tienes un guión que además es muy bueno y te grabas a ti mismo, no tienes que tener las grandes cámaras del mundo Ya. mundial, te estructuras un pitch de muerte y dices, oye, y grabándote, ahorita como estamos haciendo nosotros, aunque esto se va a oír Claro. solamente, pero te grabas a ti mismo con la webcam y haces un pitch de muerte, que además en training tenemos cursos de pitch, cómo se tienen que hacer y tal, o cómo le gustan a los productores y ejecutivos de ahora, y triunfas. Y una vez más, tú lo que no, o sea, yo creo que el guionista tiene que entender que lo que están buscando no es dinero, ni están buscando que venga alguien y me descubra y yo triunfe. Lo que estás buscando es un partner, es un socio, es una Claro. persona que trabaje contigo codo a codo, porque tú también vas a estar ahí liderando. Y Claro. cuanto más profesionalidad tú le demuestres, más profesionalidad también podrá tener la otra parte, ¿no? Otra de las cosas que a nosotros, sobre todo cuando yo empezaba, que más me preocupaba, es que claro, cuando tú estás empezando se te acerca mucha gente que son productores y quizás no son las mejores manos para dejar tu proyecto. Pero como es el único que te ha hecho caso, tú se lo das Claro. todo. Y Claro. luego terminan los mal deals, quemados, contratos nefastos. Esto nosotros, por ejemplo, lo cuidamos. O sea, las productoras que están son productoras de verdad, buscan proyectos de verdad, trabajan de manera profesional, cuidan al guionista. O sea, es otra historia. Eso te iba a preguntar, porque tiene que ser difícil al principio, sobre todo, filtrar lo que es verdaderamente interesante y profesional de lo que no lo es, ¿no? Entiendo que tendréis vuestros estándares que aplicaréis a rajatabla tanto para él que presenta su guión como para la productora o el productor que ofrece sus servicios, ¿no? Entiendo que igual que las empresas que te editan los libros tienen un pequeño filtro Sí. para ver que lo que te están publicando está dentro de un estándar de calidad mínimo, entiendo que también vosotros buscáis esos parámetros, esos filtros, ¿no? Nosotros tenemos tenemos estándares y los tenemos muy, muy separados. Tenemos el estándar creativo, que se centra en el análisis, o sea, y antes de explicar, como tú bien dices, son procesos que nosotros hemos ido perfeccionando a lo largo de los años porque hemos trabajado con ambas partes durante muchos años y miles, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros poseemos toda la información de las productoras, cómo les gusta, qué es lo que quieren, cómo presenta, que no me digas, que no sé qué. Y si te estoy diciendo, haz un pitch deck, el guionista hará como, ¿cómo? Tengo que hacer una Biblia y un pitch deck, ¿pero qué es esto? Yo te estoy diciendo un pitch deck porque, amigo, es que están pidiendo pitch deck, no es porque yo te quiero decir que hagas un pitch deck, Claro. ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya como claro, ¿no? El análisis, la valoración de los proyectos, pues tenemos la parte creativa que sí es la más, quizás, más tradicional, o sea, se sigue basando en si el guión es bueno, no, tampoco, el análisis creativo no se basa tanto en, ay, que si lo están solicitando, no, este guión no, o sea, nosotros tenemos en concurso de guión, por ejemplo, hay guiones que son una joya, que los lees, están demasiado bien escritos, digo, la parte formal es espectacular, sabemos que colocarlo en formato proyecto ya directo va a ser complicado, pero digamos que la parte creativa está impecable y eso nosotros lo curamos y lo analizamos como tal, ¿no? Digamos el arte se analiza como el arte.
Y luego pasamos a la segunda fase, que es el proyecto. Entonces, el proyecto se le suman más cosas. Se le suman el equipo que está detrás, cómo se presenta, cómo están desarrollados los personajes, cómo están desarrolladas las tramas, si hay trabajo, si no hay trabajo, si tiene coherencia, si no, si hay profesionalidad. Se evalúa todo esto, todas las variables que estén relacionadas con el riesgo y viabilidad del proyecto una vez sea financiado. Un poco complicado y muy en rollo y podríamos quedarnos aquí horas y la gente se iría, pero se basa un poco en esto. O sea, y obviamente no es para tampoco asustar al creativo que está buscando un productor y solo tiene Claro, un guión. Ay, sí, por Dios, que no tengo parte financiera. No, no, por eso es tan importante. Esto que voy a explicar es muy importante. Cuando escriben en la plataforma, tienes que evaluar realmente dónde estás, porque nos inscriben muchos creativos con su productor, que es como su amiga, su claro, novia, su no sé quién. Entonces, claro, el sistema te va a colocar en un análisis, una franja de análisis diferente. Porque si tu proyecto tiene un productor, este proyecto, que ya no es un guión, es un proyecto, debe incluir, pues, o sea, mucha información que transmita que una vez se ha elegido el proyecto y financiado para llevarlo hacia adelante, existe una cierta viabilidad. Todos los proyectos tienen riesgo. Si tú eres honesto y dices, no, a ver, yo soy guionista y de verdad que quiero mucho a mi mejor amiga, pero no es productora. claro. Inscribes como guionista, el sistema te va a colocar como guionista. Así que se va a analizar tu arte, cómo escribes, si está bien estructuralmente, la estructura, los personajes, los diálogos, la parte creativa, solo la creativa. No, ahí no nos interesa si esto va a ser un hitazo y si Netflix te está buscando. No, no. Aquí estamos tratando de encontrar al artista, porque además esto es muy interesante. Muchos de los casos de éxitos que nosotros tenemos, que obviamente no se publican porque no son películas hechas realidad, son guionistas que escriben fabulosamente bien, que posteriormente pues son contratados por las empresas que nosotros les presentamos. O sea, vienen a un pitch, y el proyecto no me encaja, pero me encanta cómo trabajas. Y se van a trabajar con la productora. Así tenemos muchos casos de éxito. Por eso es muy importante nosotros diferenciar lo que es el arte y el artista y la capacidad que tienen de construir mundos, conceptos, trabajar bien el género que dicen que están trabajando, o sea, que sean profesionales en su trabajo, en su arte, y luego otra parte es la de producción, por supuesto. Había, esto que mencionas es muy interesante, Andrea, porque llegar a estos casos de éxito, pues ha implicado Sí, fracasos años. tremendos, ¿no? Había Sí. una serie de un movimiento en diferentes partes del mundo donde se hacían como estas reuniones que les denominaron los fuck up nights, ¿no? O sea, Ah, de estas veces que se reúne la gente y cuenta cuáles han sido sus peores fracasos, ¿no? O sea, es como decimos en México, ¿no? Cuando la he cagado durísimo, de durísimo. la peor manera, he fracasado. ¿Ustedes tuvieron en algún momento un fuck up night? O sea, un momento de esto teníamos que hacerlo de otra manera, hay que cambiar el rumbo, y que eso les haya permitido como, o sea, ya nos hablabas un poco de, el inicio era una red social, ¿no? Querían Sí. hacer como una red social. ¿Tuvieron algún otro como momento de estos de flaqueo, Ya has de... visto que Beto va a hacer daño directamente. No, Dice, no, cuéntame el no, peor No, no, pero momento me de eso. encanta la no. A pregunta. ver, la pregunta es en el No, tenor no, de me que, encanta. a ver, Sí, sí. no todo mundo No, llega. ahora que está tan de moda la resiliencia, es la mejor Ah, manera de reinventarse es pasar por una situación dramática y crítica. Todo mundo hemos tenido momentos críticos. A Eso eso es a es, lo que me refiero. eso O sea, la es. pregunta va orientada hacia allá, ¿no? O sea, sí, ustedes sí, sí, como Film sí, no, Market Hub nosotros hemos tuvieron tenido algunos como... momentos. Sí, tenemos. O sea, es verdad, o sea, tenemos muchos, o sea, demasiados que algunos no podemos contar, Claro, pero hay uno que, o sea, yo creo que el más claro y el más también muy a los principios, o sea, yo vengo del lado de producción, claro. ¿no? Y también un poco de la parte creativa, pero en ese momento no teníamos equipo de curadores, no teníamos equipos, o sea, obviamente trabajábamos con externos analistas y tal, pero no teníamos nuestro conforme, no teníamos nada estructurado, nuestros métodos, nuestros estándares, nada. Entonces yo cuando creo la plataforma confío demasiado
en ella, o sea, en el sistema, en el diseño, en la one page. O sea, yo soy Sí. de la que pone la mano en el fuego en la one page. Y entonces, bueno, hicimos nuestro, creo que segundo pitch o algo así. No fue el segundo, fue un poquito más adelante, no me acuerdo. Entonces, en ese momento, el sistema de curaduría no era tan avanzado como el de ahora. O sea, ahora tenemos hasta personas externas, que es como un consejo externo y debaten y deliberan. Y Claro, entonces, o sea, como que es muy complicado, ¿no? Pero antes era como nos reuníamos nosotros y hacíamos como un mindset de, ¿no? Y esa claro. parte no la habíamos todavía afinado muy bien, pero claro, trabajábamos la excelencia. O sea, estábamos obsesionados con que los proyectos y nuestros pitch, porque nuestros eventos de pitch son como muy a la excelencia. O sea, la gente viene a hacer pitch, vienen todos súper profesionales, o sea, lo tenemos todo full preparado, Sí. pero pusimos demasiada confianza en el diseño. Entonces llegó un proyecto que, o sea, puso un teaser que te mueres, o sea, no teníamos todavía no se leían todos los proyectos, porque también leemos ahora todos los proyectos de guión. Lo leíamos un poco en diagonal, bueno, en fin, una cagadota gigante, Ok. ¿no? Entonces, el proyecto, a vistas, ya no hablo de guión, del proyecto, parecía que era chulo. El director parecía que era una gente súper profesional, no sé qué, no sé qué. Y entonces inscribe el teaser y tal, no sé qué. Bien, es elegido, buenísimo. Entonces, en aquel entonces les dábamos como un periodo de gracia donde podían, tras nuestra información de cómo preparar un pitch y tal, no sé qué, mejorarlos o incluso tal. Y esta persona abre el teaser. Una de las cosas que no habíamos aprendido, abre el teaser en el sentido de que la primera muestra era casi un videoclip con música. Y en la Ujú. segunda entrega ya hay dirección de actor. Y casi nos morimos porque, o sea, es la primera vez que venían todas las plataformas al pitch. Y casi nos morimos. O sea, no podíamos, o sea, entramos en una crisis existencial porque no sabíamos qué hacer. Obviamente el proyecto no estaba listo, el director no estaba en el nivel que nosotros imaginábamos, o sea, todo mal, ese proyecto, ¿eh? Claro. Pero efectivamente ahí aprendimos dos cosas muy importantes. Uno, que no podemos hacer nada que no sea sin curación profesional. Entonces empezamos a construir todas las fases de curación. O sea, nosotros tenemos lectores que están constantemente revisando, valorando, se cruzan, hay métricas, o sea, todo se está revisando constantemente. Eso ya como un mindset de por aquí no nos vuelve a pasar nunca jamás. No se Y nos luego vuelve a también colar. no se nos vuelve a colar, ¿no? Porque fue muy listo, o sea, y lamentándolo mucho, pues el sistema no era infalible. O sea, yo pensaba que si Claro, tú claro. rellenabas la one page con mucho empeño, atrás había un profesional. Y faltan muchas cosas, o sea, puede ser que sí, pero faltan muchas cosas y tal. Entonces, desarrollamos eso, pero también aprendimos que las empresas están excesivamente acostumbradas a ver cosas que no son buenas. Tampoco es algo que nosotros queríamos que se atachara con nuestra marca. O sea, nosotros siempre queremos que las productoras tengan esa sensación de que los proyectos que van a venir a ver están excelentes y afortunadamente después de tantos años trabajando con ellos ya están acostumbrados que conocen nuestro sistema de curación, están acostumbrados, si nosotros decimos que es buena nota, el proyecto es buena nota. O sea, no han habido nunca que un productor diga, ¿esto qué es esto? ¿Qué es nunca? Siempre nos han, más bien, wow, lo hacéis muy bien, tal, tal, tal. Y también tuvimos la suerte de que ese día hizo un pitch extraordinario. Ok. El chaval quedó, bueno, súper bien. Pero nosotros a nivel interno sabíamos que el proyecto estaba en las antípodas de donde se suponía que estaba, ¿no? Y esa fue la gran cagada. Bueno, pero yo te voy al ejemplo contrario. Vosotros en estos casos de éxito tenéis que haber cambiado la vida de más de una persona a mejor. Cuando tú llegas y ves que has cambiado la vida de esa persona a mejor, ¿qué se te pasa por la cabeza a ti y a tu equipo? Como decir, bueno, hemos recogido a una persona que tenía un sueño y hemos conseguido que su sueño se haga realidad. Tiene que ser que no entres por las puertas directamente, o sea, Sí, porque sois Claro, vosotros directamente responsables de que a esa persona en concreto le haya le cambiado la cambia vida. Porque tendrá talento, lógicamente, pero le faltaba el canal para para llegar a llegar. donde descubrir eso. Entonces, ¿qué se os pasa por la cabeza cuando veis que le cambiáis la vida a alguien a mejor? A mucho mejor. Pues la verdad es que el Field Market Hub es un proyecto muy complicado.
O sea, nosotros somos muy buenos apretándolo, en plan todo tal, pero detrás mover es una mole, es complicado, o sea, o sea, es complicada. Field Market Hub es complicada, o sea, ya lo digo públicamente para que la gente cuando estén en plan todos bravos por algo, piensen, miren, aquí atrás hay un equipo gigante matándose y haciendo todo lo posible por también hacerla accesible, ¿no? Porque realmente en el mundo en el que nosotros nos movemos, estos intermediarios suelen ser demasiado excesivamente caros y nosotros lo hacemos competitivo. Entonces, hacerlo competitivo es excesivamente complicado, ¿vale? Y Claro. entonces es muy complicado. Entonces, dicho esto, para nosotros hay momentos muy bonitos en el proceso. Por ejemplo, cuando hacemos los pitchbox, o lo que es ahora Madrid Hub Bliss, cuando los creadores entran a las salas de pitch y se encuentran con estos ejecutivos, nosotros no lo podemos grabar por temas de propiedad, pero es que te entran unas ganas de grabarlo porque es que salen y, o sea, casi como, ¡buah, ha sido brutal! Y te lo transmiten, ¿no? Y sientes esa energía de, ¡buah, es que esto nunca lo había podido hacer en mi vida, es tan difícil! Porque es difícil, más en Latinoamérica es muy difícil, ¿no? Esa parte es hermosa, pero luego, y eso ya nos hace muy felices, porque te digo, nosotros tenemos distintos niveles de casos de éxito, ¿no? Pero cuando hablamos del último, que es el último, que es el más complicado, porque la gente tiene que entender que hacer una película es casi un milagro. Entonces, quizás puedas conseguir, oye, suerte que consigues trabajo, que eso también pasa mucho y eso nos hace muy felices. Claro. Pero esos casos de éxito finales es que además nos hacemos amigos y tenemos un cariño especial a todos ellos, porque ya van siendo bastantes. O sea, te entra tanto cariño por esa persona y cómo lo han logrado que la relación se mantiene. Entonces, les vamos pidiendo, o sea, nos van contando, nos escriben, ¡buah, ya la estamos rodando! O ¡buah, ya la no sé qué! Y es muy emocionante en la oficina, ¿no? Cuando estamos todos y escuchamos esto y dices, merece la pena porque es que esto es muy difícil. Por supuesto. Pero es hermoso, ¿verdad? Que es hermoso y cuando consiguen trabajo también, o sea, ya a nosotros nos da feliz cualquier cosa y la experiencia de los eventos de pitch son espectaculares. Andrea, del primer guión que les llegó a ustedes y que vieron finalmente en una plataforma o en unas salas de cine, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese primer gran gol, esa canasta que metieron, ese súper éxito que dijeron, bien, o sea, llegó por Bien. guión, terminó en salas de cine, o cuál ha sido la última? Bueno, es que es una mezcla de todos, porque por ejemplo, uno de los primeros guiones que entró, que fuimos súper afortunados porque también vimos que éramos capaces de encontrar talento muy alto, fue Todos los nombres de Dios, con Gemma Ventura. Pero también fue uno de los últimos que se ha rodado porque es una película complicada, porque costó mucho dinero, porque se le metió la pandemia por el medio, ya se estrenó y estamos a la espera de que llegue a Amazon. Y en el medio había muchas otras, pero creo que ese es el más significativo. Y bueno, en ese mismo periodo, en ese mismo batch, vamos a llamarlo, también entró El Vido, de Fermín, que también se estrenó. Es una película maravillosa, valenciana. Ambas dos están ahora de candidatas para los Goya, a ver si me las Bien. nominan. Y estaríamos muy felices de que las nominaran y si se llevan un premio ya, bueno, partimos la casa, ¿no? Bueno, Pero son de los primeros porque ambos proyectos también fueron los más grandes y tomaron más tiempo. Y en el medio han habido varios también. Hay muchos que se pueden entrar a ver en Netflix o en Amazon y súper. El más internacional creo que sería Best Pursuit, que es una película europea. Tenemos muchos proyectos, la verdad. ¿En el formato de ficción solo o también en el documental trabajáis? No, o sea, tenemos documentales, pero documentales sí, también como te digo, Film Market Hub es muy complicada. Entonces, documental siempre ha sido uno de los grandes temas, porque para poder llevar Film Market también necesitas como apoyo, digamos, de la industria, ¿no? Festivales y tal. Los documentales nos ha costado mucho entrar
nos ha costado mucho encontrar productores que sí tengan la capacidad viable de llevar los proyectos, porque nosotros, por ejemplo, las empresas que tenemos sabemos, están validadas, lo sabemos que pueden llevar proyectos hacia adelante. El documental ha sido muy complicado. Entonces, al principio dábamos mucha publicidad, vengan documentales, porque los queríamos a todos. Pero mira, esa puede ser otra de las grandes cagadas que no hemos sabido solventar. Hemos intentado hablar con festivales para que nos ayuden a ver si podemos hacer eventos de pitching conjuntos, pero no hemos logrado el enclave. Quizás, y bueno, porque todavía no podemos incorporar equipo, pero quizás es porque nos falta equipo de documentales. O sea, nosotros somos todos de ficción, o somos guionistas, o somos productores. Ninguno ha tocado docus. Algunos sí, pero no lo sé. No, es una cosa que tenemos clavado en el corazón, porque además somos muy de consumir documentales, así que es lo más duro. Siempre estamos en la oficina hablando de temas de documentales y tal, pero no lo hemos logrado. Yo creo que está en parte en eso, en conseguir partners y productores que sean los que puedan llevar el proyecto adelante. Para las personas que nos escuchan, Andrea, yo de entrada, por ejemplo, escuchándote y todo lo que nos estás comentando, la primera recomendación que les haría es registren, por favor, se los decía a mis alumnos de toda la vida, Sí. registren, por favor, su guión. Eso es lo primero. Pero ¿tú qué otras recomendaciones les harías antes de que se acerquen a una plataforma como Film Market Hub? Pues pienso que el guionista o los estudiantes, sobre todo, porque yo también pasé por allí y recuerdo que yo estaba como muy obsesionada en este es mi guión, entonces tengo que llegar a una productora y, sabes, como que estos son mis steps, pero en ningún momento, porque a mí me dijeron, yo no sé en México, o sea, sí me lo sé, pero no me atrevo a hablarlo bien, prefiero hablar del español, que es el que me conozco. En España, cuando yo estudiaba, las películas se financiaban de la siguiente manera. Tú lo primero que haces es ir a Lica, y luego te vas a los 3 canales de televisión, descartando el más grande, porque solo trabaja con Bayona y Amenábar. Entonces te quedan Antena 3 y Televisión Española. Entonces tú vas a Televisión Española y vas juntando los cromos, ¿sabes? Pero en ningún momento de todo este proceso se me ocurrió preguntarme por qué. O sea, ¿por qué me dicen que no? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué comparten el riesgo? ¿Por qué no hay otras vías de financiación? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Sabes? Y ahí fue cuando obviamente surge todo el tema de Film Market Hub, lógicamente, es decir, ya entiendo, ¿por qué no hay inversión privada en España? Entonces te topas como, sí, la ha habido toda la vida, solo que los productores no la han querido explotar. Porque para hacer esas vías tienes que hacer, ahora es mucho más fácil, pero aquel entonces pues era todo el tema más complicado de grabación, luego lo agilizaron y luego, por ejemplo, en México tienen Eficine, que es muy cool. Entonces, pero yo creo que yo lo que le recomendaría a la gente es, está muy bien cumplir el perfil creativo, o sea, yo soy un creador y soy muy creativo y ay, qué bien todo esto, pero si realmente quieres dedicarte a esto, tienes que aprender a comprender tu otro lado, que es el lado profesional, no el comercial, porque eso se confunde. No, es que yo no quiero hacer películas comerciales. No, es que aunque quieras hacer la película más art house del universo, tú vas a seguir necesitando financiación porque hay un grupo de personas que tienen que venir a rodarte la película, ¿no? Entonces, yo creo que lo que les recomendaría es tratar de entender ese lado que es muy poco atractivo y es muy aburrido. Nosotros lo sabemos porque tenemos una cuenta de Instagram. Entonces, cuando pongo yo, yo no, cuando ponen una cuenta, un quote de un guionista diciendo qué duro es escribir, tiene como 10 millones de views, pero cuando pongo un productor que te explica, nosotros hacemos este tipo de análisis y nos interesa que nos vengan, ten en cuenta de que a nosotros nos llegan películas que son muy parecidas, entonces tiene 10 views. Que no hay interés en realmente conocer cómo funciona la industria. Yo creo que el kit del secreto, yo siempre lo he dicho, es un milagro hacer una película, pero también es muy fácil, en el sentido de que si tú entiendes cómo funciona el proceso y dices, bueno, yo tengo que hacer networking. ¿Por qué tengo que hacer networking? ¡Ah, qué pereza networking, hablar con gente! No, porque tú al final vas desarrollando, vas conectándote, o sea, es muy importante el networking, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué tengo que hacer un pitch deck?
porque es muy competitivo, porque te ayuda también, incluso el pitch deck te ayuda a mejorar el guión en muchos aspectos. Cuando llega un momento y dices, esto no está bien, entonces te regresas al guión. Entonces, pueden hacer dos cosas, pueden venir a Filmar Quejob y darse gratis, con lo cual van a tener acceso, no sé, al blog, que ahí también ponemos un montón de información, pero también yo apuntaría a la parte de training, porque estamos soltando unas joyas que no tienen muchas views, pero vamos, o sea, tienes HBO explicándote su sistema de selección de proyectos. Y es muy importante porque en los pequeños detalles es donde está el secreto del éxito, para conseguir el proyecto, ¿sabes? Y te lo digo porque cuando yo empezaba, recuerdo que la gente decía, es que no me aceptaron porque no saben, bueno, nosotros no sabes las joyas que tenemos Deben una cosa tener que se una llama enciclopedia. Hall of Fame, le pusimos el nombre, de que no han entendido el proyecto porque no saben leer, ¿sabes? O siempre eligen a los amigos, o siempre le dan el dinero, esto no es confirmar, que no, esto ya es en genérico. Por ejemplo, siempre le dan dinero a las subvenciones a las mismas personas, tiene una razón de ser, y no es mafia, no es colegueo, no es todo lo que la gente se imagina desde afuera. Si tú te sientas, averiguas y te pones a entender cómo es el proceso de selección de proyectos a nivel de subvenciones, es de cajón de madera, de pino de madera, porque siempre les dan a las mismas. Y es por simple cumplimientos de requerimientos que tú no estás llegando. Y que es muy fácil llegar, solo necesitas la información. Entonces, a eso es lo que yo les digo, porque hay muchas ideas preconcebidas que se van a romper inmediatamente cuando vayan con la mirada un poco más abierta. Es decir, ¿por qué? No porque me lo dijo Juanito. No, ¿por qué? Voy a averiguar por qué. Claro. Y entiendes el proceso realmente y cómo funcionan las cosas. Lo que hablábamos el último programa, Beto, vamos a hacer como Ridley Scott con Napoleón, el que critica que no le gusta, que no le encuentra rigor histórico. Ridley Scott le ha dicho, pues compraros una vida. Sí. Pues a mí me encantó cuando dijo, tú no has estado ahí, cállate. Exactamente. O sea, yo he hecho Alien, Gladiator, Los Duelistas, Blade Runner, y aquí me saco yo el mondongo encima de la mesa y digo, igualamelo. ¿Sabes? O sea, ¿qué me vas a contar a mí que la batalla de Waterloo no sé qué? Cómprate una vida. ¿Sabes? O sea, aquí ya está. Pero como técnica de venta está muy bien porque yo también me muero de ganas de verla. Claro, hombre, claro. Es así. Hay que ir a verla. Es como he visto esta mañana una fotografía de Clint Eastwood con 93 años rodando una película. Claro. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a Clint Eastwood que no le entre por un oído y le salga por el otro? No, es que el estilo, es que es un cine que ya es que está en su ocaso. Pues que evidentemente tengo 93 años. No sé si voy a llegar a mañana. Entonces, claro. Pues claro que es un cine de ocaso. Pues claro, lleva haciendo cine de ocaso desde Sin Perdón. Y ahí le tienes, haciendo películas que parece que va a ser la última. Y lleva 25 años haciendo la última película. ¿Sabes? En fin, pues eso. Es que lo de los haters también me pone muy nervioso, porque los he sufrido mucho también y me da la impresión de eso, de que se compren una vida y que dejen trabajar. Bueno, nosotros aprendimos mucho, ¿eh? O sea, también es cierto que hemos aprendido porque al final nosotros no tenemos un hater, tenemos miles. Claro, tienes que, llega un momento que tienes que entender, y hay unos que siguen. Entonces es interesante porque cuanto más siguen, tú, por ejemplo, desarrollas más información. Es decir, ¿por qué tal cosa? Por ejemplo, la última, este no es un hater, pero me hizo mucha gracia. Era como, sí, esto es maravilloso. Nosotros tenemos una membresía que es Full Access. Con esto tienes acceso, atención, a todas las convocatorias, a la parte de training, que es una joya, y a unos descuentos del análisis de guión. Entonces, él está muy contento, todo bien. Este es uno de los que también nos ponía una review un poco chuki. Pero realmente, a mí lo que me vendría bien es que tuviera un analista que me hiciera seguimiento en el desarrollo de mi proyecto. Todo esto por 99,99, muchachos. Bueno. Pero insisto, esto no es la primera vez que nos lo dice, entonces quizás es interesante debatir la posibilidad, no en la membresía, porque es que esto ya más bajo no puede estar, y además que formar las convocatorias cuesta mucho, traer a esos ejecutivos es muy complicado. Sacar convocatorias, hay un equipo detrás.
los análisis de guión no les podemos ofrecer descuento porque no lo voy a hacer en la lista. Pues, ¿sabes qué? Ahora cobras un 20% menos. Sí, Y él me dirá, claro. pues te hará un 20% menos del análisis. ¿Qué quieres que te diga? O sea, y nosotros Además es que como vamos esa gente tiene la mala costumbre de cobrar, ¿sabes? Entonces hay que Sí, pagarles por hacer su encima. trabajo. Claro. Pero sí Son que es unos cierto, puñeteros. exacto, pero sí es cierto que estamos valorando la posibilidad de crear un programa. Entonces, estamos ya con un proyecto, tratando de buscar sponsors que nos ayuden, porque sí que hay guionistas que son buenos y que necesitan un poco el roadmap, ¿no? Que le sigan. Pero Claro. sí, hay haters maravillosos. Hay haters que son hasta amigos. Sí. Los queremos un montón. Y es Que- más, celebramos mucho cuando un hater se vuelve un fan lover. En la oficina se llama en plan, Nos ha dado un caramelito. Preparaos, que lo próximo no, será una porque lo puñalada. entienden. No, pero aprendemos mucho y los queremos mucho a todos. Querido Beto, ¿procedo ya o tienes alguna pregunta más? Yo creo que hay que proceder. Procedamos, pues. Sí, sí. Bueno, Andrea, a todos los que de manera temeraria se acercan a este podcast, tenemos un detalle con ellos. No deberíamos, pero somos así de generosos, aquí donde nos Qué ves. bueno. Entonces, a todo aquel y aquella que se acerca a colaborar, a charlar este ratito agradable con nosotros, le concedemos el título honorario de replicante de honor. En las próximas horas, días, minutos, incluso puede ser, te haremos llegar un diploma acreditativo como replicante de honor que Qué puedes fuerte. poner ahí donde tú quieras, como si lo quieres tirar, incluso hay alguno que lo tiene puesto hasta en el cuarto de baño. Tú O sea, misma. que soy una replicante. Eres una Eres una replicante replicante de honor. de honor. Cuidado. honor, O sea, De me honor, han hecho de honor. demasiado feliz porque yo siempre he querido ser replicante. Pues ahora lo eres. Eran mis replicante y de favoritos. honor. Pues eres replicante de honor. Empiezan a ser legión. También te digo, es Sí, posible sí. que un día en un Nos reunamos. pitch Claro. de esto te encuentres otro replicante de honor. u Otro otra. replicante Oye, de honor. O sea, Claro, Pues claro. yo dejo ahí que si hay alguno y aparece un pitch, que en medio del pitch diga, soy Claro. Soy replicante. replicante de honor. Y Un de honor, replicante de honor. de honor, Que la cuidado. cuelen en el pitch, que Claro, la cuelen en el pitch y yo, ¡guau! ¡Colega! Pues ha trascendido ya continentes, incluso lo del replicante de Maravilloso. honor. Claro. O sea que con falsa modestia te diría que te sientas afortunada por ser replicante de honor. Estoy afortunada. ¿Vale? O sea, puedes demostrar tu alborozo a todos aquellos que te conocen con respecto a que eres una replicante de honor y la verdad ha sido un placer tenerte con nosotros por tu simpatía, por tu No, gracias claridad a en la exposición. A mí me ha resuelto un montón de dudas que Beto era incapaz de resolverme, así que mira, yo te lo agradezco mucho. No, vosotros, de verdad, porque también sé que hacer este tipo de material es un esfuerzo extraordinario. Que en Estados Unidos hay grandes podcasts y toda la comunidad siempre los eleva y a nosotros nos cuesta un poquito. Entonces yo siempre hago un llamado a todas las personas y por supuesto nosotros obviamente haremos todo lo posible por difundirlo, de colaboremos juntos a Claro. elevarnos los unos a los otros, porque este material y este trabajo que hacéis es extraordinario, es muy importante y realmente también salen cositas claves para el éxito. Entonces, yo os doy las gracias por haberme invitado, me encantó, me pareció una sorpresa y cuando aparecen este tipo de iniciativas las apoyamos a fuerte porque creo que deben de haber cada vez más y elevarlas, ¿no? Entonces nosotros queremos ser los primeros en ayudar. Pues un placer total tenerte aquí y os deseamos mucha suerte. Y Claro. ya cuando tengas algún Oscar ahí en alguna vitrina o algo, pues ya te acordarás de nosotros también, de vez en cuando. Ahora vas Porque a soy una replicante. exactamente, no eres la primera replicante de honor candidata a los Goya. Cuidado. O precandidata a Y los ya Goya. tenemos una Sí, una sí, precandidata. ahí no puedes decir que eres la primera, o que estás en esa No pasa primera, nada. pero vamos. Es que, en Me fin. siento halagada de formar parte, ya estoy. Eso es, Eso de es. toda la legión. Oye, Andrea, solo para despedirnos, bueno, reiterarles a todos los cinescuchas de este podcast que estamos en todas las plataformas de streaming, todas estamos ahí. Y pues a mí me gustaría preguntarte y que nos lo compartas con quien nos hace el favor de escucharnos, cómo, en qué medios, en qué redes, en qué página de internet, cómo ponerse en contacto con Film Market Hub. ¿Cómo es su página de Sí. internet, sus redes, esto? Sí, o sea, bueno, el nombre es un poco complicadete, así que lo que recomiendo es que vayan a Google y pongan Film Market HV, Hub, y Google les hará el favor de corregirlo. Y una vez que se dan de alta, entran en la página web que es www.filmmarkethub.com
se dan de alta y ya empezarán a recibir un montón de newsletters. En estas newsletters también se incluyen, tenemos el Twitter, que es lo que más usamos, tenemos Instagram, tenemos un Discord, que es una comunidad donde hay un montón de guionistas, pero están todavía un poco que les cuesta hablar, o sea, están todos como mirando. Pensé que ibas a decir que estaban mal de la cabeza, tío, porque es un poco mal, un poco mal de la cabeza. No, vale. No. Pero principalmente te digo, sí, nos encontrarán en Twitter y en Instagram y por supuesto en la página web. O sea, donde mejor nos comunicamos es a través de nuestras newsletters. Tenemos 2, la principal que te habla de las convocatorias y luego en los fines de semana hay una que estamos desarrollando nueva, está teniendo buena acogida, que se llama Film Training y un poco más. ¿Cuántas personas sois? No te hemos preguntado. ¿Cuántas personas sois las que formáis el núcleo duro de la empresa o cuántas personas trabajáis? El núcleo duro. Bueno, nosotros tenemos como 2 equipos, ¿no? Pero el equipo original somos unos 10. Bien, ya son legión. Y luego tenemos la legión. La legión la otra legión. Por si cabe alguno dude, para que conste, la replicante de honor eres tú, no los otros 9. ¿Vale? Claro. O sea, que no discutas por eso, no merece la pena. No, además genial que ser la única porque ellos también se van a morir de la envidia. Claro, totalmente. claro, bueno, claro. y cuando Y veas ser el diseño, replicantes mola. cuando veas el diseño que te prepara Beto, ya, bueno, alucinas. Claro. Sí. Eso es. Pues muchísimas gracias, Andrea Giannone de Film Market Hub, cofundadora, CEO y todas estas cosas, replicante de honor ahora. Agradecerte y pues agradecerle como siempre a mi querido carnal Javier de Andrés y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Que nos vamos a tomar una pausa, que no lo has dicho, ¿no? Sí, nos vamos a tomar una Vamos pausa. a esperar al 2024 para regresar. Exactamente. Vale, Entonces, o sea, no nos echen de menos, no lloren ni nada. Ya habremos visto Napoleón. ya ya podremos hablar de ella. Y podremos decirla. Ya podremos hablar de ella. Eso es. ¿Vale? Así que, pues nos veremos en una próxima episodio de Tónica Replicante. Muchísimas gracias. Chao. Veo. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.